Hay quienes creen que los sueños tienen una fecha de vencimiento. El otro día lo hablaba con una amiga, un amigo también, éramos cuatro o cinco, y yo la verdad y cuando dijo, no sé si poder lograrlo, y le digo, ¿por qué? Y ya tengo, y me dijo, tengo 53, me dice. ¿Y? Y ahí me puse a pensar, justamente en esta nota que está la protagonista esperando, y digo, pero pucha, si los sueños, ¿por qué tienen que tener fecha de vencimiento? ¿Por qué después de cierta edad ya no vale la pena empezar una carrera, abrir un libro, sentarse frente a un cuaderno, rendir un examen? Pero claro, la vida demuestra algunas veces exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque para mí nunca es tarde para aprender, para crecer, para escuchar, para procesar y perseguir esto que para mí es el sentido de la vida, tener un propósito, ponete uno y seguilo. Bueno, porque decidir estudiar una carrera universitaria, nada más y nada menos, después de muchos años, cuando uno ya, entre comillas, es grande, y ponele el número que quieras, no es solamente quizás adquirir un conocimiento. Para muchos es un acto de valentía, de mirarse al espejo, de encontrarse con gente que difiere en edad, y de encontrarse también con la palabra todavía tengo metas por cumplir. Lo mejor, creo que una de las mejores frases que he escuchado en mi vida. ¿Qué edad tenés? Tengo la edad de mis proyectos o de las metas que tengo por cumplir. Me parece una respuesta maravillosa. Y la verdad, ¿qué quiere que les diga? No hay esfuerzo más admirable de quien quizás trabaja todo el día, carga responsabilidades, sostiene una familia, enfrenta problemas cotidianos, ni hablar de la pobreza en serio, y aún así encuentra lo más valioso, el tiempo para uno, y encima para estudiar, para dormir menos, viajar cansado, estar a los cabezazos en algún lugar, rendir exámenes con nervios, claro, ¿quién no rindió un examen con nervios? Volver a empezar, siempre volver a empezar entre personas, como te dije recién, más jóvenes, y lo principal, no rendirse, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque esto habla del compromiso, de la disciplina, de la dignidad hacia uno mismo, y también lo más importante que no se estudia y no te lo vas a comprar en ningún lado, que es la actitud. Estudiar, trabajar al mismo tiempo. Seguramente me estás escuchando vos y estás haciendo así con la cabeza, que dijiste yo mientras estudiaba, trabajaba y me recibí y acá estoy, orgullosa u orgulloso. No es fácil, obvio. ¿Sabés qué se requiere? Romperse el traste, sacrificio, constancia, un montón de eso, de voluntad. La voluntad es enorme. Y una carrera universitaria no solamente aferrarse o decir acá está el título, es entrega, confianza, después te entrega herramientas, te abre puertas, y sobre todo te demuestra algo hermoso, que la vida siempre puede ofrecer una nueva oportunidad para crecer. ¿Sabes qué? Te quiero presentar a Silvia Maggio. Ante todo es un testimonio de todo esto que acabo de decir, y no me quiero extender mucho más, porque a sus 72 años sumó su tercer título universitario, y ya es abogada en la Universidad de La Matanza. Silvia, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Felicitaciones. Muchas gracias, Sebastián. Te estaba escuchando atentamente. Y sí, tenés razón en lo que decís. Y, o sea, te pasa cuando llegás a cierta edad que empezás a chocar con la tecnología, que le pedís a los hijos que te pongan la letra más grande en el celular, porque mucho no manejar la computadora, te cuesta todas las novedades que trae el avance de la ciencia, ¿no? Y empieza uno a sentirse medio como que estás gaga. Y te lo dicen los hijos, ay mamá, deja, estás gaga, ¿no? Y la sociedad que te etiqueta como la clase pasiva, ¿no? Como que ya no hay más nada para hacer. Se acabó ahí. Mirás para atrás y decís, bueno, ya está, ya cumplí montones de metas que tenés cuando sos chico. Cuando sos chico querés ser grande, después que te querés casar, después de querer la casa propia, después querés terminar rápido el secundario, y te pasás esos años corriendo atrás de la zanahoria, digo yo, ¿no? Siempre una meta nueva, más para allá, pensando que algún día lográs alcanzar una meta final o alcanzar la zanahoria. Y en realidad nunca se acaba, porque mientras tengas deseo de algo,
el deseo siempre va más allá de lo que uno puede alcanzar. Y es esa meta que te pones y que permanentemente querés alcanzar algo. Pero si llega un momento en que te jubilaste, en que terminaste de trabajar, en que están todos los hijos separados, haciendo su vida, lejos tuyo, y te quedas sola, y decís, ¿y ahora qué? ¿Cómo se sigue esto, no? Empezás a decir, bueno, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Qué hago con mi tiempo? Y uno de repente se encuentra con eso, ¿no? Bueno, ¿qué me quedó pendiente? ¿Qué cosa no logré hacer? Y bueno, te acordás de que una vez te paraste enfrente de la puerta de la Facultad de Abogacía, dijiste, centro, me anoto, no voy a poder, es muy difícil, es muy cara. Lo veías como que esa universidad era cosa de otra gente. Uh-huh. Porque yo vengo de un lugar muy, muy humilde, no sé, en una villa, con muchas carencias. Entonces me parecía que abogacía era inalcanzable. Para que la gente Pero dimensione, bueno, Silvia, perdón, para que la gente dimensione, cuando uno dice, nací en un lugar muy, muy humilde, quiero que le cuentes a la gente con detalle el lugar donde naciste. Porque yo te leí un montón y decís en un momento, contás, nosotros en vez de contar ovejas contábamos las ratas que pasaban por los tirantes de nuestra casa. ¿Me contás el ambiente donde vos naciste? Sí. Y dónde y por qué dijiste yo de acá tengo que salir? Mira, yo nací en Ciudadela. Mi mamá era en esa época que era muy muy difícil ser mamá soltera. Mi mamá era una mamá de 16 años soltera, que vivía con mi abuela, que era divorciada, o sea, éramos 3 generaciones de mujeres. Y mi abuela lavaba ropa para afuera todo el tiempo, y mi mamá no veía de un ojo, tenía dificultades para trabajar y no sabía hacer mucho, con 16 años ni cambiarme los pañales sabía. Y vivíamos en una villa de emergencia en Ciudadela, donde, claro, era un ranchito absolutamente todo de madera con las chapas de cartón. Las chapas de cartón, sabes que se hacen agujeritos con los clavos y por ahí entran los rayitos de sol. Y se usan tirantes para sostenerse, son tirantes de madera. Entonces a la noche, que tampoco había luz, teníamos lámpara de querosén que se bajaba despacito la lámpara para que no quede todo oscuro. Y a la noche con mi abuela me ponía a mirar el techo y se veían las lauchas, que a mí me llamaba la atención porque decía, caminan cabeza abajo, se van a caer. Me decía, no, se agarran. Me decía, mira, vamos, las ratas como algo de lo más natural. O sea, hoy que alguno le puede decir que horror, que feo, que esto en su momento era el contexto, el lugar donde vivía, y no veías una rata y como mucho la pateabas. Claro. Me acuerdo que con mi abuela tirábamos agua con jabón en los agujeros que hacían en la tierra debajo del ranchito las ratas. Y bueno, el baño, por ejemplo, que eran drama, que eran unas maderas cruzadas arriba de un pozo que se hace en la tierra. Es un pozo ciego y todo el tiempo tenés miedo de caerte o de que haya ratas abajo, porque del agujero ese en el piso se ve todo lo que hay abajo, y siempre está el miedo, si me caigo, ¿qué me va a pasar acá abajo? O sea, situaciones que hoy en día la puedo ver a lo lejos, pero que de chico son bastante terroríficas, ¿no? O sea, viéndolo a lo lejos. Y esa maduración, y esas situaciones y esa maduración te fortaleció para decir, si vengo de donde vengo, si he pasado y he visto lo que he visto y he pasado, nada me puede detener para lograr mis objetivos. Y así hiciste 3 carreras. ¿Cómo te repartías entre tus hijos, tu trabajo, sostener una familia y también perseguir el objetivo de, hiciste enfermería, enfermería, psicología y ahora abogacía? ¿Es así? Sí, esas son las carreras largas. Después tengo muchos cursos hechos. Mira, yo tenía una abuela que era mi sostén afectivo, la que me brindó todo cariño, amor, enseñanza en la vida, ¿no? Y mi abuela me decía, vos tenés que estudiar, porque es la única forma de salir de acá, me decía. Y yo decía, salir de la casa, porque era mi casa, era mi hogar, no lo veía tan malo. Decía, salir de pobre, pero me decía, pobre de acá, y me señalaba la cabeza. Ahí va. Me decía, vos tenés que salir de pobre.
porque la gente es pobre de acá, entonces vos estudiando y leyendo mucho te va a crecer la cabeza. Yo me imaginaba una con una cabeza enorme, pero con el Claro. tiempo sí, con el tiempo entendés que sí, que el estudio te abre puertas, te abre la cabeza, te da herramientas, te da o sea, cuando era chica mi abuela me compraba libros siempre, la colección Robin Hood, que eran todos amarillos. Y en los libros vos vivís aventuras increíbles, viajes a todo el mundo, como los viajes de Julio Verne, el centro de la Tierra, el espacio, el globo. Te ibas de esa realidad terrible, ¿no? A través de los libros. Y también los libros te abren la posibilidad a una realidad que podés alcanzar. O sea, a lograr un futuro también económico, un futuro también saliendo de la villa y pudiendo a través del estudio acceder a otros niveles culturales, a otra gente, aprender otras cosas, a mantener una conversación con otro tipo de gente. Y siempre trabajé como psicóloga también, tratando de dar una mano a aquel que no puede llegar. Por ejemplo, yo como psicóloga atendía adictos, porque creo que hay una patología que afecta a toda la sociedad y sobre todo hay montones de familias afectadas y una sociedad que discrimina, que señala mucho al adicto, al chico adicto, como culpable de su adicción. Y a mí ese sector me sensibilizaba mucho por las familias, por lo que sufrían y tratando de que la propia familia pueda entender que el adicto no elige su adicción, no eligió la vida que tiene, sino que determinadas circunstancias lo llevaron a caer en una adicción de la cual no puede salir. Entonces me dediqué a ese tema, tratando de ayudar a aquel que más necesitaba en ese momento una mano. Y como abogada también sigo pensando en los chicos, porque los chicos son el futuro. Siempre digo que me encantaría poder enseñar dentro de las cárceles a los chicos que están detenidos, sobre todo menores, porque creo que como yo en su momento tuve una abuelita que me mostró los libros, hay muchos que no lo tienen, que nacen en esos ambientes y que se encuentran a los 5 o 6 años pidiendo en la calle, saliendo a tener que robar en un supermercado para comer, que les enseñan incluso a los adultos a hacerlo, y no tienen posibilidades, no hay posibilidades más que esa, no hay otro camino, no hay otra voz que les diga hay otra cosa que es posible, y creo que el estudio es esa posibilidad de alcanzar otra cosa, alcanzar una realidad diferente. Por eso a mis hijos les decía estudié, cuando veía que no podía, me decían, no mamá, pero ya soy grande, que ya tengo muchos hijos, que no puedo, que con los chicos no se puede. Yo decía, sí se puede, vos podés, yo te ayudo. Bueno, al final me puse a estudiar yo y le dije, ven que se puede, si esta vieja puede llegar a un título, ustedes pueden con más razón. O sea, teniendo todo en contra, caminando con un bastón, teniendo 70 años, puedo acceder a un título, puede cualquiera. Con solo perseverar puede cualquiera. Nuestra universidad es gratis, pero de verdad. Tenés posibilidad de tener un comedor, la posibilidad de acceder a los apuntes usados, gratuitos, en forma en el centro de estudiantes con una beca. Y la facultad está accesible a cualquiera, no cierra puertas. Por eso quisiera llevarla a todas partes, porque creo que es lo que abre cabezas. Tal cual. ¿Cuál es tu próximo desafío? Mira, creo que el año que viene, porque sin estudiar no puedo estar, voy a hacer, me voy a empezar ciencias políticas. Lindo, te has metido en un terreno hermoso. Y sí, creo que las decisiones de este país se toman desde arriba. Lamentablemente la gente con el voto cree que decide, pero en realidad no decide nada. Siempre las decisiones se toman arriba de uno. Entonces, creo que entender ese mecanismo de cómo se logra manejar un país a través de discursos y de medios de difusión, etcétera, como para seguir caminos muchas veces equivocados, debe ser interesante. Sé que la psicología no me lo
no me lo explica. No puede llegar a explicar cómo se puede manejar las masas, como diría Freud, ¿no? Ujú. La psicología de las masas. Quizá la política pueda entender un poco más. Un poco de todo, Después, bueno, voy a... entre la psicología que hayas estudiado, la abogacía, las leyes, te metes en el mundo de las ciencias políticas y haber sido enfermera que también te conoce saber sanar el dolor desde la mano y de escuchar muchas historias. Bueno, historias de carencias las tenés desde, como lo has contado, desde muy pequeña. Como mensaje final, ¿qué le decís a la gente que hoy está escuchando en este momento? Esta radio penetra muchos cientos de kilómetros en la región, te está escuchando miles de personas en este momento, gracias a Dios en este programa tan escuchado, y quiero que le dejes un mensaje a aquellas personas que no importa la edad están ahí, dudando que... Mira, lo que le podría decir a la gente es que no existe el no. Cuando uno se propone algo, realmente no existe el no. No hay que escuchar ni los no que vienen de afuera, de la gente, que te dicen, no, ¿para qué? Sos grande, no vas a poder, no vas a llegar, ni tampoco los no internos, ¿no? Porque muchas veces los no están dentro de uno y es tu cabeza la que te dice que no vas a llegar. Entonces no existe el no. Cuando te lo propones, realmente podés un pie adelante del otro, llegás a donde querés. No creas que no te da la cabeza, como muchos dicen, no me da la cabeza. No es así, a todos nos da la cabeza. Todos tenemos un número infinito de neuronas, todos podemos. No hay gente que no puede. Algunos tardarán un poco más, otros un poco menos, pero todos podemos. Si realmente nos proponemos algo, alcanzamos nuestra meta. Más en el tema de estudio. Más en este tema, que tenemos toda la facilidad para seguir una carrera en forma gratuita. Ahí está. Silvia, mis respetos, felicitaciones por tu vida, por el deseo, porque la vida pase por proyectos alcanzados y también por ejemplos dados, que seguramente con que una persona lo tome y lo lleve a la práctica, ya es un montón de terreno ganado. Muchísimas gracias. Por favor. Un abrazo grande. La doctora, la enfermera, la psicóloga Silvia Maggio. Ante todo, un testimonio de resistencia contra cierto determinismo social, pero perseverancia, la razón de vivir, de existir, de superarse y también de seguir adelante, donde en ella, en la sociedad donde ella vive, no existe un no.